Hemos estado aprendiendo cada día acerca de lo que es la revelación de Dios. He tomado un buen tiempo para poner en primer lugar esa revelación en nuestro corazón. Muchas veces cuando no entendemos la importancia que tiene la revelación en la vida del creyente, pues empezamos a vivir conforme a un conocimiento, a la información que nosotros tenemos acerca de la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia entre tener revelación y tener conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento muchas veces nos llega a envanecer, porque pensamos que por el hecho de conocer, de saber acerca de la palabra, de manejar algunos conceptos, alguna información que viene en la palabra, esto es lo más importante en nuestra vida, el saber las cosas. Y no es así. Lo más importante es cuando de esa palabra que está escrita en la Biblia se empieza a revelar, Dios te la va revelando. No es que tú encuentres la revelación. La revelación no viene por nuestro estudio o porque nosotros queremos saber más de la palabra, sino es algo que Dios hace y coloca en nuestro espíritu, y esa revelación es la que hace que nosotros vivamos conforme al reino de los cielos, que no vivamos conformados o con la cultura que hay en nuestro alrededor, sino que podamos vivir con la cultura del reino de los cielos. Las culturas son tan diferentes, son costumbres, formas que va adquiriendo los diferentes pueblos. Para nosotros unas cosas son muy importantes y muy significativas y tienen muchísimo valor, pero para otra cultura no lo es así. Para otra cultura lo más importante son otros valores, otros conceptos, otras cosas. Y necesitamos identificar no la cultura de este mundo que va cambiando cada vez más, que vemos como ahora con la apertura que hay en las comunicaciones, vamos adquiriendo pues conocimiento, información e interacción con otras culturas. Pudimos estar de viaje y pudimos convivir con muchas culturas y veíamos cómo cada cultura se comportaba de una manera completamente diferente y cómo poco a poco se va infiltrando, se va metiendo dentro de esa cultura cambios en sus valores, que al principio no es algo raro o diferente, al principio como que se rechaza, pero poco a poco se va fortaleciendo hasta que se hace parte de esa cultura, de esa manera de ver la vida, de esa manera de valorar. Y necesitamos nosotros tener claridad de lo que la palabra nos dice. La cultura del reino de los cielos es muy diferente de la cultura de este reino de la tierra. La del reino de los cielos no cambia en sus valores. La del reino de los cielos no cambia en su moral. La del reino de los cielos sigue siendo del reino de los cielos. No podemos estar de acuerdo con una cultura de este reino y también estar de acuerdo con la cultura del reino de los cielos. ¿Cuál es nuestra postura ante lo que nos dice la palabra, lo que establece Dios, el cómo Dios hizo las cosas y lo que nuestro mundo y las culturas están queriendo poner dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestros países como valores o como algo importante o significativo? Por eso el conocer la palabra, el leer la Biblia, el profundizar en lo que dice la palabra, va a ser un determinante para nosotros, porque de ahí es donde nosotros tomamos, de ahí es donde nosotros nos vamos fundamentando, es la verdad de la palabra de Dios. Nosotros podemos tener una necesidad, tener un problema, pasar por una adversidad, pero si desconozco lo que dice la palabra, si nunca he leído y nunca he profundizado en la palabra, ¿qué voy a poder tomar? ¿De dónde me voy a poder agarrar? ¿Voy a tomar de lo que he visto, de lo que he oído, de lo que me han platicado o de lo que dice la palabra de Dios? Y es tan importante el leer, el aprender, el conocer. Y cuando nosotros empezamos a buscar una relación con Dios,
el más interesado, el que tú tengas una relación con Él, es Dios, porque es el corazón de un padre. El corazón de un padre está esperando que su hijo esté con una apertura para que pueda volverse a Él. El corazón del padre está viendo cómo su hijo quiere tener esa interacción y quiere recibir lo que el padre tiene. Cuando nosotros no estamos con esa apertura en el corazón, como la enseñanza que da Jesucristo acerca del hijo pródigo, el hijo pródigo no tenía, y aunque había vivido con su padre, nunca había tenido una interacción con su padre. Nunca había convivido y hablado, ni conocía los valores que tenía su padre, ni por qué su padre había hecho lo que había desarrollado. Él quería solamente, de acuerdo a la cultura de ese tiempo y los valores de ese tiempo, quería disfrutar, quería pasarla muy bien. Pero todo eso tiene un límite, porque no fuimos creados por Dios para ser satisfechos con las cosas naturales. Las cosas naturales llegan hasta un límite, hasta un punto. Y seguimos sintiéndonos vacíos, esa vacuidad que no sabemos cómo podemos llenarla, porque así nos hizo Dios, con ese vacío, esa forma que solamente le corresponde a Dios, porque no somos solamente cerebro y mente, somos también seres espirituales. Y como seres espirituales necesitamos llenar nuestro espíritu y que sea Dios el que está llenando a nuestro espíritu. Dios cada día quiere que tú abras tu corazón como el hijo pródigo cuando está ya en una circunstancia, en una problemática bastante difícil, en una hambruna muy grande. Está conviviendo en un ambiente muy difícil, dice que entre los cerdos, que era lo más despreciable para el pueblo de Israel. Cuando ya bajaste a un nivel donde ya todos los valores están destruidos en tu vida, porque era donde estaba viviendo este joven, es cuando empieza a reconsiderar y se da cuenta de su condición. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de nuestra condición, no nos damos cuenta de en la posición en la que nos encontramos. Seguimos como que con ese orgullo de buscar lo mejor para nosotros y de que nosotros estamos bien, o si no, en esa situación de víctimas en las cuales pues queremos seguir viviendo, señalando culpables en nuestra vida, cuando tú eres responsable de las decisiones que tomas en tu vida. Yo soy responsable de las decisiones que tomo en mi vida. Y a veces tomamos decisiones que no son correctas y nos duelen, que nos llevan a momentos difíciles, como este joven que se hundió, que estuvo en una situación muy difícil, pero lo pudo reconocer. Dice la Biblia que volvió en sí. Y cuando vuelve en sí quiere decir que pudo darse cuenta de su condición. Cuando pasa eso, cuando te das cuenta de esa condición en la que tú te encuentras, puedes tener una apertura para que Dios pueda venir a tu vida y empezar a trabajar en tu corazón y en tu vida. Solamente fue cuando el hijo puede abrir otra vez su corazón, regresar a Dios, y Dios pudo, el padre es un ejemplo de Dios, pudo tener una interacción con su hijo. Y no es un problema que el padre no quisiera buscar a su hijo o no hubiera tenido sentido. Su hijo seguía en esa postura, en esa situación con un corazón cerrado, yéndose hacia abajo cada día más. Pero cuando hay ese cambio, cuando hay esa transformación, el padre lo vuelve a ver como su hijo y lo recibe y lo ama, porque nunca lo dejó de amar. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Entonces, cuando Dios empieza a revelarnos, porque tenemos un corazón abierto para creerle a Dios, para creer lo que dice su palabra, para tomar para con nosotros sus verdades, es cuando nosotros podemos recibir eso que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Entonces, el conocimiento es consecuencia de la revelación que nosotros tuvimos de parte de Dios. El conocimiento viene cuando tú empiezas a tomar una palabra de Dios, una verdad de Dios, y esa verdad de Dios empieza a tomar el primer lugar en tu vida. Cuando Dios nos revela algo,
nuestra vida se mueve de una manera diferente. Yo recuerdo cuando comenzaba con la congregación, yo veía y leía un libro y leía otro libro de los primeros cristianos, de los cristianos que se estaban moviendo en ese fluir de parte de Dios. Y yo decía, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero eso para Fuente de Vida. Yo quiero que Dios se mueva de una manera sobrenatural. Yo quería y yo anhelaba en mi corazón esa parte donde veía cómo en algunos lugares las personas oraban y los enfermos sanaban, ya sea del alma o de su enfermedad física que traían. Yo decía, Señor, yo quisiera tener eso. Y empecé a considerar, a aprender, a leer. Y empecé a recordar cómo Dios empezó a trabajar con mi vida. No porque yo tuviera gran conocimiento. Me acuerdo cuando estuve, que fui a compartir, no sé de qué, pero fui a compartir, apenas tenía 6 meses de conocer la palabra de Dios y ya me fui a evangelizar a la Sierra de Veracruz y me dio disentería. Y ahí, en medio de la selva, en medio de los problemas, en medio de la adversidad, pues les decía, ya no voy a regresar, me estoy yendo por el agujero, porque allá no hay baños como acá, sino agujeros que hacen en la tierra. Y agarré la Biblia y decía que Dios sanaba. Y en ese momento Dios puso eso en mi corazón. No como un conocimiento, no fui a qué sanidad se refiere, sino algo como una verdad. Y dije, ay, pues si tú sanas, pues quiere decir que yo estoy sano. Y si yo estoy sano, no tengo por qué estar con este problema. Así que me levanté, se acabó y se me acabó el problema de la disentería en ese momento. Pero es algo que Dios te revela, es algo que Dios pone en tu corazón. No es algo que tú tienes, era una palabra que estaba ahí escrita en la Biblia, pero que Dios colocó en mi corazón, no en mi cabeza, no en mi cerebro, sino en mi corazón. Y la tomé, la creí, la recibí y produjo ese cambio en mi vida, esa bendición en mi corazón. Por eso necesitamos aprender a diferenciar entre lo que es el conocimiento de la palabra de Dios y lo que es la revelación de la palabra de Dios. Porque hay mucha diferencia. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, tú dices, eso ya lo sé, pero no ha cambiado tu vida. No ha cambiado tu manera de moverte. No ha cambiado tu manera de ver y de resolver los problemas. Es solamente un conocimiento. Cuando eso que está en la palabra, Dios lo revela, lo pone, algo pasa en nuestro espíritu. Algo empieza a ocurrir dentro de nuestro corazón, que eso tan sencillo, eso que no tiene para nuestro cerebro tanta profundidad, es como que una clave para mover tantas cosas dentro de nosotros y empieza todo a ponerse en orden de acuerdo a lo que dice la palabra en nuestro espíritu. Y cuando está en nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma se alinean con esa verdad y se empiezan a mover en esa verdad que Dios ha puesto para con nosotros. Vemos nosotros que muchas veces queremos entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, por qué estoy pasando por ese problema, por qué estoy atravesando por esa adversidad. Cuando lo que necesitamos es irnos un poquito más allá para conocer lo que Dios quiere enseñarte en tu corazón, no en tu mente, sino en tu corazón. Pero necesitas estar abierto, no tener ninguna postura de víctima o una postura de que todo lo conoces, sino una postura de una persona que puede reconocer que falló o que no hizo lo correcto o que no está bien en las decisiones que había tomado y que comienzas a tomar una dirección conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando se abre el corazón, empiezas a tomar lo que hay en tu espíritu. Y en nuestro espíritu está todas las bendiciones que Dios ha colocado en nosotros, como es la fe, como es la paz, como es el amor. No la fe en nuestra alma, no la fe en nuestro cerebro, sino la fe en el espíritu, que es
algo real, es algo que mueve diferentes las cosas. Y cuando nosotros tomamos la fe que está en nuestro espíritu, empezamos a entender las cosas que Dios está haciendo en nosotros. Como dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el entendimiento de cosas que sobrepasan nuestras capacidades, que el entender las cosas que para nosotros no son lógicas o no es posible que esté ocurriendo eso, necesitamos dejar de movernos en nuestro razonamiento y que empecemos a movernos por la fe, por lo que Dios ha puesto. Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi corazón? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que quieres colocar en mi corazón? ¿Y cómo quieres cambiar mi vida y transformar mi corazón? Mira, muchas veces pensamos que si tenemos esa revelación y empieza a ocurrir esa verdad de Dios como una verdad en nuestra vida, ya tenemos todo resuelto. Y no es así, es solamente la mitad del camino, el 50%, podríamos decirle. Porque el otro 50% es el obedecer a esa revelación, el moverte conforme a lo que Dios te ha mostrado en tu espíritu. Muchas veces nosotros nos quedamos hasta ahí, ya lo sé, ya lo conozco, pero el moverme, el dar el paso que es definitivo y que hace que se establezca el cambio, como que nos cuesta trabajo. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad cuando Dios besa a una persona que está enferma o a una persona que está en un problema familiar o con un problema económico, cualquiera que sea el problema que está atravesando. Y en ese momento Dios te da una palabra, Dios te dice algo, Dios te muestra algo que va a bendecir a esa persona. Ya tuviste tú una revelación de parte de Dios para una persona que no conoces. Muchas veces ves a una persona con una enfermedad que viene con unas muletas y tienes de parte de Dios ese sentir de que Dios quiere sanar a esa persona, que Dios quiere arreglar esos huesos que están rotos, pues Dios quiere hacer algo. Y cuando nosotros vemos esa bendición de Dios, muchas veces decimos, híjole, pero hasta ahí nos quedamos, porque es más grande nuestro miedo, nuestra imagen, nuestra posición, y decimos, ¿qué va a pensar? ¿Cómo me va a ver? ¿Qué tal si no se sana? ¿Qué tal? Tú no lo vas a sanar, tú no lo vas a restaurar, tú no vas a arreglar su condición económica, tú no vas a arreglar su situación familiar. Es solamente una palabra que Dios le está dando. Tú no conoces el fondo de las cosas, pero es una palabra que esa persona está necesitando. El hecho de empezar a moverte y quitarte tú como la persona más importante, no de que veas un problema y quieras tú solucionar, no que veas una necesidad y que le quieres resolver sus problemas y le quieres decir cómo haga su vida. Eso no es revelación. Eso es quererte involucrar para decirle cómo viva su vida. Revelación es cuando tú tomaste algo que viene de Dios, que no sabías, que no conocías y que tienes esa palabra. Y es cuando Dios empieza a bendecir a esa persona. Cuando nosotros decimos que Dios nos habla a nosotros y solamente te quedas con que ya lo sé, con que ya me lo conozco, pero no te mueves en eso, se va a ir tu corazón endureciendo, tu corazón como que se va separando de ese mover de Dios, de moverte en lo sobrenatural. No se trata de un conocimiento, sino de una obediencia a lo que Dios quiere hacer. Dice muy claro en su palabra, conforme a lo que Dios quiere mostrarnos. Dice en Efesios 2:4, pero Dios es rico en misericordia y nos amó tanto
que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, y mira lo que dice, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios conoce cómo es tu vida, que Dios conoce cómo era, cómo habías vivido, cómo te habías movido, los pecados en los cuales te habías sumergido. Dios lo sabe, pero también dice que te tomó, te perdonó, te amó, y que una vez que te toma, que te perdona y que te ama, ahora has recibido en tu corazón como una verdad que eres salvo. Y cuando recibes esa verdad en tu corazón de que eres salvo, no por lo que hiciste ni por el pecado, sino por su misericordia, y que es un regalo de gracia de Dios, tú sabes que tienes ya una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y luego dice, y no solamente te colocó, te dejó ahí, sino que te dio un lugar de mucho privilegio, un lugar que no a cualquier persona se le da. Estás sentado junto con Cristo a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros en ese lugar de autoridad, en esa posición que Dios nos ha dado, podemos tomar las cosas que están en el reino de los cielos como parte de lo que Dios quiere hacer, no para nuestro propio beneficio, no para que nosotros nos sintamos mejor, sino para bendición de la gente, de los que no conocen, para bendición de la iglesia, para fortalecer el cuerpo de Cristo, para poder tocar a las personas que no saben de Dios, y que por medio de una manifestación en lo sobrenatural, a través de una sanidad, de una palabra, de una verdad que le estás poniendo en el corazón, la gente va a decir, pues ¿cómo ocurrió esto? Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero, ¿por qué? Porque estás tomando de ese reino de Dios y estás tomando las cosas del poder de Dios, no de tu poder, es el poder de Dios, lo estás tomando para establecerlo aquí en la tierra, y eso es una bendición. Yo no sé si recuerdan, a mí me tocó, yo conozco al Señor desde hace 47 años, y cuando yo conocí al Señor, la gente normalmente en las iglesias llevaban unos himnarios, cantaban muy formales, había algunas que cantaban, me cimbraban cuando cantaban, pero seguían sus alabanzas tal cuales, nadie levantaba las manos, todos, el instrumento era un piano o un órgano de esos grandototes que y entonces todos se sentían muy bien en esa alabanza. Pero poco a poco fue cambiando. Poco a poco Dios fue poniendo, sobre todo en México, jóvenes que empezaron a traer una nueva alabanza, un nuevo canto. Y la iglesia empezó a hacer cambios. Empezaron las personas a cantar ya no con el himnario, sino con la canción que habían escuchado, la querían introducir a su iglesia. Luego empezaron a levantar las manos y empezaron a ver diferentes y se empezaron a sentir diferentes. Luego empezaron a brincar, a saltar. Bueno, y de ahí hubo de todos los colores y de todos los sabores. Pero fue transformándose la alabanza y dejó de ser algo estructurado, algo rígido, para que fuera esa manifestación de la presencia de Dios, de la adoración a Dios, el glorificar a Dios y disfrutar de esa presencia de Dios. Fue un cambio. No fue el cambio de la noche a la mañana, pero poco a poco se fue revelando a la iglesia la manera de adorar, de bendecir, de establecer las bendiciones de Dios. Y la gente ahora cambió. Pero esto no solamente es un cambio que ocurrió ahora, ya desde los 1900, a principios de 1900, a finales de 1800, ya había ese sentir de querer
darle y entender lo que es la adoración, escribió el arzobispo William Temple: la alabanza es la rendición de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el despertar de la conciencia por su santidad, el alimento de la mente con su verdad, la purificación de la imaginación por su belleza, la apertura del corazón a su amor, la rendición de la voluntad a su propósito. Esa es la alabanza. Esa es la alabanza que recibe Dios. Cuando ves a un enfermo, ¿qué es lo que haces? Yo recuerdo cuando me invitan a Juárez con el pastor Enrique Bremer, le gusta invitar a todos los enfermos de Parral, a todos los enfermos, y sacarlos de los hospitales y de todas partes. ¿Y qué hace uno cuando ves a un niño que pues no camina, no nada, ya está grande, lo traen cargando los papás, al otro que lo traen en una camilla, que dice, ay nanita, ¿y ahora qué hago? Si te estás moviendo de acuerdo a lo que estás viendo, pues tú no puedes sanar a nadie. Tú no puedes hacer un cambio en la vida de nadie. Tú no puedes lograr transformaciones en la vida de ninguna persona. Quien realmente hace la obra es Dios. Y el que se va a impactar eres tú. Y en ese momento, en lugar de ver la enfermedad, el problema, la gente llena que trae diferentes enfermos, es el momento de desconectarte de lo que está a tu alrededor y conectarte con el reino de los cielos. Y decirle a Dios, Señor, qué oportunidad tan grande de ver tu gloria. Qué bendición de que esta gente te conozca y sepa que tú eres el Señor, que tú eres el que haces la obra, que tú eres el que cambias el corazón, que tú eres el que sanas a los enfermos. A primera instancia nos da un poquito de temor, un poquito de lucha, un poquito de crisis, pero es el momento de no poner tus ojos en la circunstancia, de no poner tu corazón en el problema, en la adversidad, sino poderlo poner en el reino de los cielos, en la posición que Dios nos ha dado, en el lugar que Dios nos ha otorgado, y tomar de lo que Dios ya nos ofreció y empezar a vivir y a movernos con esa verdad. ¿Te ha pasado que muchas veces ves un problema y no se resuelve? Y no se resuelve. Y en lugar de resolverse cada vez está más feíto. ¿A cuántos les ha pasado eso? Ok. Hemos vivido eso. Mira, también Jesús, que sabía cómo era eso y que sabía cómo había ese problema, Jesús les enseña a sus discípulos. Y dice en el libro de Lucas, en el capítulo 11, en el capítulo 18, el versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, bueno, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando tienes una necesidad, cuando estás pasando por un problema, cuando la situación ya la ves imposible, no dejes de orar. No dejes de buscar la justicia de Dios.
No te des por vencido, no importa cuál sea la situación por la que estás atravesando, ni a qué nivel ha llegado la situación. Está hablando de un hombre que no conoce a Dios, de un hombre que no le importa el hombre, para nada valora lo que el hombre está sufriendo, lo que el hombre está padeciendo, pero tenía una posición de autoridad. Pero también habla de una mujer. Y Jesús pone esta enseñanza. Y esta mujer tenía una permanencia y una insistencia que no se daba por vencida. Y todos los días venía y buscaba y le pedía que hiciese justicia. Sabía cómo era, la mandaba a volar, no le importaba. Al otro día estaba ahí y todos los días se estaba presentando. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Que si este hombre que no tenía a Dios, ni conocía a Dios, y que tampoco le importaba el hombre, cuando tú tienes un corazón que sabe pelear, que sabe buscar, que sabe insistir, Dios va a traer la respuesta a tu vida. Lo que tú realmente necesitas, lo que tu familia requiere, lo que tu corazón requiere, no lo que tú quieres. Por eso no dice, y te dará lo que tú quieras, no, y hará justicia, establecerá lo que trae bendición para tu vida. Y eso es lo que está diciéndonos. No te desanimes. Muchas veces dejamos de orar por un familiar, dejamos de orar por un problema o una adversidad, dejamos de pelear y Dios está queriendo hacer algo grande en nuestra vida. Hay una enseñanza que la palabra nos va dando. Viene Jesús y le está enseñando a sus discípulos lo que es esa relación con Dios y esa vida de Dios y esa productividad que puede producir Dios en nuestro corazón. Y habla de un sembrador y de unas semillas. Y las primeras semillas caen junto al camino, pero pues crecieron, pero vino el sol y las quemó y no se produjo nada. Pero otras cayeron, pero pues crecieron, pero cuando vino el sol, todo eso se murieron porque no tenían raíz. Ahí en la colonia donde vivo, ahora que estuvieron las lluvias, había un árbol grandísimo, pero grande, muy bonito. Le ponían esferas en Navidad y se veían muy bonitas las esferas. Pues llovió y no se cayó el árbol. Y se cayó, pero completito todo ese árbol grandísimo, porque no tenía raíces y además apolillado para acabarla de amolar. La raíz es que cuando tú tienes un problema, cuando viene una adversidad, cuando viene una dificultad, tú te metes a profundizar con Dios y quieres buscar la respuesta de parte de Dios. Y cada vez te vas metiendo más y más y más. Y no te agarras de lo superficial. No tomas lo que hay por encimita, sino que sabes que ese problema te está llevando a conocerte a ti y conocer más de Dios. Y vas a poder ver lo que Dios quiere hacer en tu vida y cómo Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero necesitamos profundizar y meternos más con Él y no quedarnos por arriba de las cosas. No decir, no, bueno, ya pasará, solito se soluciona, fulano tiene la culpa, sultano. No. ¿Qué es lo que quiere Dios enseñarte? ¿Qué es lo que quiere Dios mostrarte? Que agarras la palabra y estás en una búsqueda, estás queriendo profundizar con Dios y de pronto Dios te va enseñando, y cuando te enseña algo y se revela en tu corazón, tus raíces se hacen gruesas, se hacen profundas y tú le dices, Señor, gracias, porque esto me hizo tener una fortaleza que no tenía, me hizo profundizar en cosas que yo no conocía, pero eso me hizo cambiar mi manera de verme y de ver la problemática que estaba viviendo. Mira, cuando no profundizamos, cuando nada más vivimos por encimita queriendo que las cosas se resuelvan, nos convertimos en víctimas porque no queremos hacernos responsables de lo que Dios está llevándonos a enfrentar. Cuando tú vas a empezar a crecer espiritualmente y Dios empieza a colocar cosas
grandes en tu vida y son cosas espirituales muy fuertes en tu vida, pues por otra parte necesitas meterte con Dios para que tengas de dónde agarrarte, porque las tormentas, las tempestades que van a venir sobre tu vida ya no son iguales que las que tú tenías antes. Ahora van a ser más fuertes. Pero si tú ya venciste en medio de esas adversidades, en medio de esos problemas, te vas metiendo con Dios y dices: mi Dios es poderoso, mi Dios es más fuerte que esta situación, y empiezas a buscar en la palabra esa bendición, esa declaración, eso que Dios está poniendo en tu vida, y Dios te va dirigiendo por su palabra para que se vaya revelando a tu corazón lo que Él quiere hacer. No podemos vivir en un mundo espiritual tomando y bajando cosas espirituales cuando no hemos profundizado, donde no nos hemos arraigado, donde no tenemos fortaleza en lo que Dios quiere fortalecer para con nosotros. Yo lo aprendí, y lo aprendí en medio de los coscorrones, en medio de los problemas, en medio de las dificultades que vive una congregación. Y a veces decía: Señor, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué es lo que necesito yo hacer? Y pensaba yo, pero después decía: si Dios está llevándome a esta condición que es difícil, es porque Él está queriendo cavar y queriendo profundizar en mi vida, para que yo me meta más en Él y me afirme más en Él. Y cuando venga la tempestad y la adversidad, yo sé quién soy en Cristo. Yo sé lo que Dios es en mi vida. Yo sé cómo se mueve Dios en mi corazón. Y sé que Dios va a hacer algo muy grande. Que las circunstancias no son las que dirigen, sino mi Dios. Que los problemas no son los que establecen lo que va a ocurrir, sino la palabra de Dios. Pero cuando eso ya es una verdad en tu vida, te mueves muy libre, te mueves con mucha alegría y con mucha seguridad. Y parecería que fue muy fácil, pero no. Fueron tiempos muy difíciles, de mucha adversidad. Y Dios nos va llevando, porque quiere hacer algo grande en nosotros. Pero no te quedes nada más ahí con esa lucha, con esa crisis, sino que toma todo lo que Dios te ha dado, toma lo que Dios ha establecido y empieza a vivir en esa bendición que Dios ha querido establecer para contigo. La oración tiene poder. Es lo que nos está diciendo de este juez y esta mujer, que cuando tú insistes, cuando tú permaneces, cuando las circunstancias o el problema ves que no cambia, tú dices: eso no puede ser, porque lo que la palabra de Dios dice es que si yo permanezco, va a haber un cambio, va a haber un quiebre, va a haber una ruptura en algo y se va a empezar a establecer lo que Dios quiere para mi vida, para mi casa, para mi trabajo, para mi familia, para mi cuerpo, para mi alma. Dios va a hacer algo muy grande y va a hacer una transformación en mi vida. No es el problema la enfermedad, no es el problema la crisis que tiene tu alma, o la situación económica, o la situación de crisis familiar. Ese no es el problema principal. Es el cómo nuestro corazón está reaccionando y cómo, hacia dónde nos estamos inclinando, en dónde estamos colocados y en dónde nos estamos posicionando ante la situación que estamos viviendo. Porque vamos a vivir y vamos a pasar por muchas situaciones, pero todas ellas, si pasas con Dios a un lado, Él va a ir mostrándote, te va a ir revelando su verdad, y esa verdad va a ser una raíz profunda donde tú te vas a poder agarrar y vas a poder enfrentar la adversidad que va a venir después a tu vida. Por eso dice muy claro: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? En el verso 7 del mismo enseñanza. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor con esto? Que no te asuste el problema, que no te intimide el problema, que no pongas tu corazón y tus ojos en la adversidad, sino en Dios, en quién es tu Dios, en cómo es tu Dios. Cuando tú
empiezas a tomar y a creerle a Dios y te empiezas a mover de acuerdo a lo que Dios te dijo, no porque te sientas bien, no porque las circunstancias están bien, no porque se resolvió el problema, sino porque le crees a Dios. No es fácil. No es fácil cuando tu cuerpo se siente muy mal y se siente enfermo, empezar a actuar y empezar a moverte conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque algo está equivocado. O tu cuerpo o la palabra de Dios. O el problema o la palabra de Dios. Yo necesito buscar qué me dice la palabra de Dios para encajar y orar conforme a esa palabra, para declarar lo que quiere establecer Dios en mi vida y pueda ver con toda claridad, que no siga pensando yo que pobre de mí o ay de mí. Estaba leyendo un chiste que decía: voy a hacer un origami con el papel de víctima que tienes. Y a veces así estamos en la vida con un papel de víctima tremendo. Y lo que Dios quiere hacer no es un origami. Dios quiere cambiar tu vida. Dios tiene algo muy grande para contigo y quiere hacer esa transformación. No sé por qué a Satanás le gusta ensañarse en los más cacheteados, en los más golpeados. Y como que agarra ese gusto y le da cada vez más. Me acuerdo una vez que nos platicó un brasileño que vino a la congregación, que en su congregación la gente pues, que creía en Dios y que era poderoso Dios y que podía reprender a Satanás. Y una señora ya de edad dijo: no, yo soy muy débil, yo soy pobrecita, la estoy pasando muy mal. Y así caminaba y: ¿cómo estás? Bien. Y toda golpeada. Y un día se manifestó en una persona el demonio. Y lo empezaron a reprender ahí en la congregación y le dijo: espíritu inmundo, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas. Y dijo: sí, me voy a ir con esa mujer débil que está ahí. Se ha levantado y dijo: diablo mentiroso, yo soy poderosa, yo estoy en Cristo. Mira, le salió toda la fe que no tenía. ¿Cómo estamos? Toma, no porque el diablo te diga: ahí te voy, diga ahora sí te sale toda la fuerza, sino que empieces a tomar todo lo que Dios ya hizo en tu vida, que no te veas cacheteado, que le digas: diablo mentiroso, el enfermo eres tú y el que está mal eres tú y el que tiene problemas eres tú, porque yo estoy bien en el nombre de Jesús y tengo esa vida de Dios dentro de mí. ¿Qué no te das cuenta que ya eso es parte tuya? Que esa palabra cuando se te ha revelado es tuya. Me estaba platicando una doctora que viene aquí a la congre, que cuando estaba haciendo su servicio social, ya ven que en los servicios sociales los mandan a los pueblos, y se fue con una compañera, las dos fueron mis alumnas en la facultad, se fue con su compañera al pueblo, y estaban en el pueblo como doctoras, nada más eran las únicas doctoras, y en la noche llegó un balaceado, todo desangrándose, todo horrible, y salió su compañera, la doctora, y vio al balaceado, lo hizo, y salió con: un doctor, un doctor, un doctor, y la agarró ya. Pues nosotros somos los doctores. ¿Te pasa que cuando ves un problema, un cristiano, pues si tú eres el cristiano, pues tú eres el que vas a enfrentar? Pero como que quisiéramos que viniera alguien, ¿no? Quisiéramos que alguien nos resolviera. Pues si ya estás preparado. Miren, Fuente de Vida está preparada. Tú estás preparado para vivir conforme a la palabra de Dios en lo sobrenatural. Dios te ha revelado muchas verdades. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. No te quedes buscando que otro venga y haga las cosas. A veces se nos olvida lo que Dios ha hecho. A veces dejamos de movernos porque
nos contaminamos con las cosas que están a nuestro alrededor y no con lo que dice la palabra de Dios. Hay una enseñanza que da Jesús a sus discípulos que estaba muchas veces como estamos a veces nosotros. Dice en Mateo 8:3: y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas cestas llenaste con los pedazos que recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entienden? Está diciendo: ten cuidado con su mente. Tengan cuidado con los pensamientos que tienen en su mente, porque tienen mucha influencia sobre cómo se mueven ustedes y puede opacar la revelación que Dios quiere poner en sus corazones y que les robe la oportunidad de moverse conforme al reino de Dios. ¿Qué es la levadura? ¿Cuántos de las señoras usan levadura para sus pasteles? Para pan en la casa. Si no, le sale un bolillo que parece piedra. Le ponen levadura y se infla el pan, se inflan los pasteles. Si le ponen demasiada levadura, es pura inflada lo que se come uno. Pero es un hongo. Y ese hongo lo que hace es producir esos gases para que se infle el pan. Y dice: tengan cuidado con la levadura de 2 personas. Una es de los fariseos y otra la de Herodes. La levadura de los fariseos es que siempre tenían explicaciones religiosas. Ellos conocían la Biblia, sabían la verdad, pero no la ponían por práctica. Dice: tengan cuidado, es muy peligrosa esa levadura, porque conociendo la verdad no se la aplican a su vida, no actúan y no ven el poder y la manifestación de Dios. ¿No será que pueda influir esa levadura en ustedes? Y luego dice la de Herodes. Herodes era de que por medio de la fuerza era incrédulo, era agresivo, era violento. Por medio de impulsar, de desarrollar, de establecer, van a hacer que las cosas cambien. Dicen: no vaya a ser que estás luchando con esa levadura. Y no es así. Tengan cuidado, porque está sostenida la de Herodes en la incredulidad. Y que solamente lo que tú hagas, lo que tú logres, lo que tú establezcas es lo que va a funcionar, que no tiene Dios ahí injerencia. Y luego les dice: tengan cuidado, porque si influye esto, dejan de ver las cosas sobrenaturales. Y les dice: ¿qué acaso no ven? ¿Qué no oyen? Y tú dices: pues están oyendo y están viendo lo que a Jesús. No, está hablando del mundo espiritual. ¿Qué no ven lo que Dios hace? ¿Qué no alcanzan a oír cómo Dios está hablando en estos tiempos? ¿Cómo cuando se tuvo una necesidad del pan, Dios multiplicó los panes para toda esa gente? ¿Qué no tienen su corazón para ver y para oír lo que Dios quiere hacer? Tengan cuidado, le está diciendo, porque si entra esa levadura en nuestra vida, vas a dar explicaciones religiosas para los problemas, o le vas a decir: échale ganas, mira, solito, dale duro, cuando Dios tiene una palabra poderosa para esa persona, para su vida, para que haya un cambio grande en su vida. Dejaron de creer lo que Dios podía hacer. ¿Qué acaso, les pregunta, no creéis
¿Que acaso no pasa eso? Cuando nosotros creemos en la palabra, Dios hace la obra en nuestro corazón. A veces cuando la adversidad es tan grande, cuando los problemas son tan difíciles, tendemos como que a darnos por vencidos. Y decimos, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya le eché todas las ganas que tenía que echarle, me voy a mi cueva favorita. ¿Cuál es tu cueva favorita? Puede ser el café, puede ser la televisión, puede ser tu computadora, puede ser tu recámara. Yo qué sé cuál es tu cueva. Y eso le pasó a Elías. Elías había peleado, había enfrentado a todos los ataques de Jezabel, había visto cómo el poder de Dios se manifestaba, cómo Dios lo defendía. Pero llega un momento en nuestra vida que como que empezamos a olvidar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha establecido, cómo Dios se ha movido en nuestro corazón y en nuestra vida. Como que dejamos de ver ese mover de Dios sobrenatural. Y de pronto, dice la Escritura en Primera de Reyes, viene, y lo conocemos bien este pasaje en el 19, en el capítulo 19, en el verso 9, empieza a relatar que estaba escondido en una cueva Elías. Los ángeles vienen, les dan de comer, se levanta, se fortalece, pero se va a esconder a una cueva. Y de repente viene Dios y le habla. Y le habla ahí en la cueva y le dice, ¿qué haces, Elías? Como diciendo, ¿qué onda contigo, Elías? Y de repente se presentan diferentes circunstancias. Y Elías siempre diciendo, es que yo, Señor, he sentido un vivo temor, todo eso. Y dice, y le dijo, sal, deja tu iPad, deja tu computadora, levántate de la cama, le dice, sal. Y dice, y Jehová se pasa, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová se paseaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Aunque le dijo que saliera, no había salido. Y salió y se puso a la puerta de la cueva, ni siquiera fuera de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, chaparrito? ¿Te ha pasado? Ya no es las cosas así poderosas donde vas a ver el mover de Dios. Ya no es en ese fuego, en esa que quiebra las piedras, los vientos, que se mueve la tierra. Te quiere enseñar una manera diferente del mover de Dios. Y ahora viene de una manera con un silbo apacible. Y ese silbo apacible pudo identificar que era la presencia de Dios. Y salió, pero hasta el límite de la puerta, de la cueva. Y como no sale, Dios le hace una pregunta, que es la misma pregunta que yo te hago hoy. ¿Y qué haces ahí metido, chaparrito? Chaparrita, ¿qué haces? Cuando has visto, has oído, y Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, ¿por qué te sigues quedando en esa posición? Ya no, como dijo Dios, como que no le hizo caso. Es que yo siento un vivo temor. No te voy a ver como víctima. ¿Qué haces? Y le da instrucción y dirección de Dios. Dios te quiere dar una nueva dirección, una nueva manera de moverte en lo que viene para tu vida. Ya no va a ser como era antes, ya no va a ser como estaba antes. Ahora es una manera muy diferente, pero necesitas salir de esa condición y creerle a Dios, que es Dios el que te está invitando a que te pongas fuera de esa condición.
porque te quiere hablar de una manera diferente, donde tú sabes que es Dios y empieza a dar dirección a tu vida. ¿Estás listo para moverte en ese lenguaje nuevo de Dios? Porque Dios te escogió, te llamó, te dio un nuevo nombre, te colocó en una posición de privilegio con Cristo. Estás sentado en esa posición. Ahora solamente necesitas salir de la condición en la que te encuentras. ¿Cuántos de ustedes han estado, si gustan levantar la mano, si no, no, metidos en la cueva? Pues es una invitación que Dios les hace. ¿Qué haces ahí en la cueva? Sal de ahí, porque Dios te está hablando, porque Dios te está diciendo, ya no va a ser como estabas acostumbrado a que yo me moviera. Ahora viene una manera nueva y diferente de moverme en tu vida, y te va a dar dirección, y esa dirección va a ser los grandes cambios en el lugar donde vives, en la congregación donde Dios te ha colocado y en la obra que Dios va a hacer para el mundo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Que podamos estar como hijos de Dios, no como esta mujer que era la más cacheteada de la congre y que, pobre de mí, yo tan grande, y apenas si puedo. No, hombre, cuando se manifiestan los problemas le sale un poder sobrenatural. Que te salga eso de tu corazón y que le puedas decir a Dios, sí, sí quiero. Sí, sí quiero lo tuyo. Sí, sí me quiero mover en lo que tú quieres hacer. Sí escojo tu voluntad. Sí escojo escuchar tu voz. Y si tú dices que yo vaya ahí, yo voy. Y si esto no es para mí, yo no lo quiero. Yo platicaba con una persona. Me decía, es que estoy un poco bajo mucho estrés. Porque es que pues va a haber un cambio, va a haber una transformación y no sé. Le dije, no te preocupes. Mejor porque no ores. Señor, si tú vas a ir conmigo y esto tú me lo vas a dar, yo lo quiero. Pero si esto no viene de ti y tú no me lo estás dando, quítalo, Señor, y me voy a sentir igual de contento, igual de feliz que si tú me lo dieras. ¿Estás dispuesto a pedirle eso a Dios? Que vas a donde Él va, que estás con Él donde Él está, que lo que más prefieres es lo de Él que cualquier otra cosa, y soltar esa ansiedad y esa angustia de que será o no será de Dios. Dile, Señor, si no es tuyo, quítalo, Señor. Y si es tuyo, gloria a tu nombre. Pero igualito me voy a sentir de contento. ¿Estamos? ¿Cuántos van a hacer esa oración? Es la oración que hago. Señor, si tú me vas a dar eso, yo le entro. Y cuando no la he hecho, me va como en feria. ¿Por qué no oré? ¿Por qué no oré, Dios mío? ¿Por qué no le di ese lugar a Dios para que me diera dirección? Y se paga un precio. Entonces vamos a orar. Padre, gracias. Porque tu palabra, cuando se revela al corazón, me cambia la vida. Y me muevo. Y soy transformado. Y empiezo a ver y empiezo a oír lo que está en el reino de los cielos, lo que tú has establecido y lo que has escogido para mí. Y Señor, las adversidades ahora ya no son algo que me produce angustia ni lucha, sino que es una oportunidad tan grande, tan poderosa, para poder tomar, para poder ver la manifestación de tu poder, de tus milagros, de tu grandeza. Y decido en mi corazón no darle tanta importancia ni que me defina el problema o la adversidad, sino tu palabra y tu verdad. Y yo escojo lo tuyo, yo te escojo a ti. Yo decido creer que tú eres poderoso
y que me has dado, Señor, la bendición para establecerla sobre la gente, que me has dado la oportunidad de levantar, de bendecir, de traer sanidad, no solamente al cuerpo, sino al alma, y que tus palabras de vida son las que traen el cambio y la transformación. Te doy gracias, Padre, por este regalo que tú me has dado. Voy a luchar, Señor, no me voy a dar por vencido, sino que voy a luchar y voy a levantarme en oración, intercediendo, declarando y estableciendo, porque es la oración la que hace los cambios, la que transforma. Es el buscar en medio de la problemática, de la oscuridad, de la adversidad, buscarte a ti, buscar tu respuesta, tomar, Señor, de tu palabra para que me fortalezca y mis raíces profundicen en ti y tomen del agua de vida que eres tú, Señor, que es Cristo en mi corazón, y pueda ser fortalecido, y que cuando venga cualquier tempestad, cualquier terremoto, no sea desarraigado de tu verdad. No me muevan las riquezas, los valores, las adversidades de este mundo, sino tu palabra me mueva, Señor. Padre, lo que tú quieres hacer en mi vida, lo que tú me quieres dar, que sea para mi vida. Y lo que no, Señor, aunque yo esté engañado de que creo que eso es de bendición, no lo quiero. Yo quiero moverme en tu voluntad y conforme a lo que tú ya estableciste para mi vida. Te doy gracias, Padre, y te bendigo porque he sido sentado a la diestra de Cristo y estoy con Cristo juntamente, tanto crucificado como sentados en lugares de gloria, para vivir una vida sobrenatural, estableciendo tu verdad y tu palabra, porque es ahora mi verdad y mi palabra. Y a esta circunstancia, dile al problema que estás viviendo, a la adversidad por la que estás atravesando, empieza a orar. Dice, tú no tienes por qué seguir, tú no tienes por qué estar ahí. El Señor pagó el precio en la cruz y dijo, consumado es. Eso quiere decir que ya se hizo la obra, que ya se estableció la obra, y ahora, en base a la declaración de Jesús y en base a la afirmación del Padre que lo resucitó de los muertos, declaro y declara que ese problema, que esa adversidad trae bendición, trae restauración, y declara esa palabra, declara esa bendición. Lo que Dios ponga en tu corazón, empieza a declararlo. Lo que Dios está poniendo en ti, empieza a hablarlo, empieza a establecerlo. Y Padre, ahora lo declaro y lo establezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive, disfruta, no te dejes intimidar, no permitas que la levadura te quite lo que Cristo ya hizo. Que el Señor los siga bendiciendo. Los que necesitan del grupo del abrazo del Padre, una oración, pues pueden pasar al frente.